Atendernos. Buenas noches, Gabriel, y le agradezco mucho no sé si fue por su motivación o por la de su sonidista, que me recibieran, ahí está, fue a propósito, que me recibieran con el tema Bestia de Carga de los Rolling Stones, que está en el álbum Some Girls del año 1978, y que hay una muy buena versión en vivo en el disco aún en vivo de la gira del año 82. Sabe que preguntamos aquí cómo lo recibíamos y le dije al señor Marcelo Nelly, que es nuestro operador, a quien le agradecemos. Marcelo Nelly, le dije, algo de los Rolling Stones eligió esto para usted. ¿Te puedo dar un detalle? Lo que quiera. La composición no es de Jagger y Richards. ¿De quién es? No sé quién es el autor, pero es un cover que hicieron, que es verdaderamente fuera de serie. Usted es totalmente fanático de los Rolling Stones, ¿no? Depende cómo lo mire. Claro, o sea, está más cerca de ser un termo que un fanático. Claro, exactamente. Bueno, es un día especial, es un día particular el de hoy, es un día como todos los días, digo, más allá de que se lo vio muy activo trabajando como todos los días. ¿Cómo toma estos 2 años que el pueblo argentino le dijo, queremos que usted sea el presidente, que sea el primer presidente liberal, libertario de nuestro país para conducir los destinos de la Argentina? Digo, ¿cómo lo vive, cómo lo siente? En primer lugar, con mucha gratitud. Ajá. Un agradecimiento profundo a todos los argentinos que confiaron en que las ideas de la libertad podían funcionar. Hoy, digamos, evidentemente es un día que vinieron muchos recuerdos y de hecho las mismas redes sociales traen el recuerdo y había muchos que decían la sociedad cansada de la casta decidió dar un salto al vacío. Y la realidad es que lo que estamos viendo y lo que prueban estos 2 años es que las ideas de la libertad funcionan. De hecho, las cosas que decíamos nosotros que íbamos a hacer, decían que era imposible. Y no solo que nosotros empezamos a hacer las cosas que habíamos dicho que íbamos a hacer y cómo las íbamos a hacer. El mejor ejemplo es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal tuvo el formato que nosotros veníamos señalando desde hace tiempo, que además también es una parte triste, ¿no? Porque si durante 10 años tuve que repetir lo mismo, es porque nos repetíamos en los errores, con lo cual, digamos, esa parte también es como... pero más allá de eso, nosotros en 20 meses de gestión cumplimos con todas las promesas de campaña. Nosotros hablábamos sistemáticamente de reformas de primera, segunda y tercera generación, y hoy estamos encarando las reformas de segunda generación. En extraordinarias no solo vamos a estar tratando el presupuesto, sino que vamos a estar tratando la modernización laboral, vamos a estar trabajando también sobre cuestiones tributarias, vamos a estar trabajando con el tema penal para incrementar las penas, y eso es solamente el primer paquete. De hecho, ese día domingo que vino el Colo Santilli a Olivos, yo le dije, bueno, este es el paquete que necesitamos para resolver en extraordinarias, pero también se llevó un paquete sustancialmente más grande para todo lo que tiene que ver durante el resto del año. Pero nosotros entonces lo vivimos con gratitud, pero sobre todas las cosas con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta que no había mucho margen de error. La situación de Argentina era muy complicada. A veces no es fácil visualizar el contrafáctico, primero porque entraña cuestiones técnicas extremadamente complicadas que hasta aún a los propios colegas economistas, por ejemplo, les cuesta visualizar. Y después también porque hay mucha malintención política
y hay todo un trabajo por desinformar, operar, tergiversar, pero la verdad es que el desafío ha sido enorme. Nosotros, por ejemplo, decíamos que íbamos a ir a déficit cero en el primer año y decían que era imposible que lo lográramos en 4 años. Y nosotros logramos el déficit cero en el Tesoro al primer mes de gestión. Eliminamos el déficit cuasi fiscal, o sea, lo primero eran 5 puntos del PBI, lo segundo eran 10. El cuasi fiscal lo eliminamos en 6 meses, o sea, desde mediados del año pasado la cantidad de dinero está fija y todo nos hace prever que para mitad del año que viene la inflación ya va a estar en torno al cero. Ujú. De hecho, la inflación mayorista, que es la que suele adelantarse, aún con todas las turbulencias que hubo durante los últimos 8 meses generado por Claro. la política tratando de derribar el programa económico, estuvo en el 1,1%, con lo cual nos encaminamos hacia erradicar definitivamente la inflación. Cuando, no solo teníamos el problema del déficit fiscal, los 28 puntos del PBI que emitió el kirchnerismo durante su último gobierno, pero donde de esos 28, 13 los hizo en el último año para tratar de ganar la elección. También bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza, 6 millones de la indigencia, que no estoy diciendo que la tarea esté terminada, porque tener 30% de pobres es un número aberrante, Ujú. pero son niveles que eran los que teníamos en el 2017, ¿no? Y que llegó a trepar al 57%, y ahora, estamos mejorando mes a mes con mejoras del salario real, es decir, que el salario le gana la inflación desde el mes de abril del año pasado. Y ocurrió algo no previsto por lo que es para la teoría económica, ¿no? Es que hacer un ajuste de la magnitud que hicimos en el tiempo que lo hicimos, y no solo eso, sino que el primer año la actividad económica se expandió punta a punta al 6,6% si uno toma el EMAE desestacionalizado diciembre contra diciembre. Ujú. Es más, la economía entró en el primer trimestre creciendo en torno al 5 o 6%, estaba acelerando hacia el 8%, y bueno, y ahí fue cuando el Congreso adoptó una actitud absolutamente destituyente y empezó a sabotear el programa económico de una manera brutal. Cuando el riesgo país había tocado los 560 puntos, empezaron a causar todo tipo de daños. Piense todas las cosas que hicimos nosotros en el medio, como limpiar el balance, el activo del Banco Central, salir del cepo, limpiar las LEFIs, y aún así Y nada alcanzaba. nada alcanzaba, llevaron el riesgo país a niveles de 1.500. El post de la elección de Buenos Aires fue ver todo el statu quo, atacar a un gobierno con una clara intención destituyente, pero nosotros nos mantuvimos en el rumbo, obviamente que generar, para que más o menos que se tome una idea de lo que ha sido el intento de romper al gobierno por parte de la oposición. No solo la oposición, todo el statu quo. En esto, colaboraron varios, no solo la política, sino también, los empresarios prebendarios, los medios de comunicación, los sindicalistas y los sicarios con patente de profesionales que hacen esto. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, los pasivos del Banco Central que oscilaban, para que tenga un orden de magnitud, en la época que Sturzenegger era presidente del Banco Central llegaron a 120.000 millones de dólares. Y después, durante el gobierno de Alberto Fernández, en especial en el último tramo de Guzmán, su salida en adelante, oscilaron entre 35.000 millones de dólares y 45.000 millones de dólares. Cuando llegan a 45.000 millones de dólares,
venía una devaluación, en dólares caían, iban a niveles de 35.000 millones de dólares, se posicionaban en tasa y así, digamos, se generaban pasivos monetarios remunerados hasta llegar a los 45.000 millones, y así es como se movía. De ahí nosotros sacamos la conclusión de que el working capital de la economía, o sea, el dinero con el cual se movía la economía, oscilaba en los 40.000 millones de dólares, pero además nosotros estábamos sacando la economía adelante, estábamos bajando la tasa de inflación, con lo cual, digamos, ese número tendría que haber sido un recontrapiso. Claro. Y cuando usted mira el número al que llegaron los pasivos monetarios del Banco Central, son 25.000 millones de dólares. Y si usted descuenta de eso que nosotros hicimos subas de encajes en el peor momento del exceso de oferta de dinero por caída de la demanda, estamos en un número de 20.000 millones de dólares o algo menos. Quiere decir que pasó algo verdaderamente inédito, y es que las empresas decidieron hasta comerse y destruir el capital de trabajo. Es algo que yo nunca me hubiera imaginado, porque usted que es un profesional de ciencia económica y lo sabe, el capital de trabajo de una empresa está vinculado al ciclo de caja. Claro. Digamos, que entre la diferencia entre lo que usted cobra y lo que usted paga. Y en realidad a nosotros nos parecía como muy fuerte quebrar los 35.000 millones de dólares de working capital de la economía, y sin embargo lo llevaron a 20.000 millones de dólares. La contracara de esto es que hubo la dolarización más grande de la historia argentina, o al menos de los últimos 40 años, donde 42% del M2 se llevó en dólares, lo cual, digamos, ha sido algo de una violencia, digamos, tanto desde el Congreso como desde los distintos actores. Pero lo más importante es que los argentinos decidieron seguir este camino, el camino del cambio. 2/3 de los argentinos le dieron la espalda al populismo, con lo cual, Dios, es muy valioso lo de los argentinos, porque hay una cosa también que a mí me parece muy interesante, que nosotros lo mencionábamos al inicio de este año, y era que iba a ser la primera vez en la historia que, aún con la economía creciendo, un gobierno entraba en un año electoral dispuesto a apretar las clavijas en política fiscal y en política monetaria. Nosotros, el fondo nos puso una meta de equilibrio fiscal de 1.3, y nosotros, por motivo propio, decidimos llevarla a 1.6, pero es una meta autoimpuesta. Claro. Además, hicimos un control monetario muy fuerte. El desarmado de las LEFI fue muy importante, limpiar el activo del Banco Central con el acuerdo con el fondo, salir del cepo, pero también fue una apuesta muy fuerte lo del tema de las LEFI. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, toda la volatilidad que usted ha visto en materia de tasa de interés se hubiera manifestado, de manera en los precios y en la actividad económica, que hubiera hecho un daño enorme. También dañaron la actividad económica, ¿no? Porque llevar el riesgo a 1.500 puntos y romper el working capital hizo que la actividad económica se frenara en seco. El tercer trimestre, claro, fue un parate muy fuerte, y aún así nosotros, rehusando utilizar las herramientas del populismo, ¿no?, de hacer política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, nosotros seguimos abrazados a hacer lo que había que hacer, y los argentinos acompañaron muy fuertemente. Piense que nosotros sacamos 41 puntos, ¿sí?, y el segundo sacó 24. Esa diferencia en una elección presidencial es equivalente a ganar en primera vuelta. Y nosotros, nos enfrentamos en una situación donde había un claro intento desestabilizador. Recuerde las cosas que se decían el último mes previo a las elecciones, o directamente, lo que hemos visto en materia de riesgo país y en materia, de
con lo cual eso impactó fuertemente la actividad. Usted sintió, presidente, perdón que lo interrumpa, ¿no? Que se lo querían llevar puesto a cualquier costo. Sí, bueno, porque hay algunos actores de la política que con tal de tener el poder no les importa nada que lo pague se la gente destruya la después, economía, ¿no? y Claro. que la gente, digamos, quede hundida en la peor de las miserias. Pero yo pondero muchísimo la sabiduría de los argentinos, en que no se dejaron engañar. 2/3 decidieron seguir adelante por este camino. 1/3 evidentemente le gusta la miseria y sigue romantizando la miseria comunista, pero hay 2/3 que decidieron abrazar la idea de la libertad. De esos 2/3 hay, digamos, una parte importante que son los que nos siguieron a nosotros de manera directa, pero lo importante es que el rumbo está claro a dónde vamos, y después uno puede estar más a la derecha, más a la izquierda, más rápido, más despacio, pero el camino es el correcto, y eso hay que valorárselos a los argentinos, porque hay una reflexión muy interesante, hizo recientemente un economista que se llama Federico Domínguez, que dice: a las 3 anclas habituales, el ancla fiscal, el ancla monetaria y el ancla cambiaria, que el ancla cambiaria es el balance del Banco Central hoy, se le sumaron 2 anclas: el ancla geopolítica, digamos por nuestra alineación con Estados Unidos e Israel, y el ancla política, o sea, porque la gente decidió acompañar este rumbo acá. Hay que dejar bien en claro que lo que va a hacer grande la Argentina nuevamente es que los argentinos decidieron seguir apoyando las ideas de la libertad, a mayor o menor velocidad, o más a la derecha o menos a la derecha, pero han decidido que este es el rumbo. Creo que es una muestra de maduración y sabiduría de parte de los argentinos, que bueno, nosotros estamos profundamente comprometidos en honrar ese mandato. Si usted se fija, no hemos descansado un segundo desde la elección, y avanzamos a pasos agigantados para que cuando lleguemos a las extraordinarias poder avanzar con todas las leyes del tramo, de este primer tramo, y ya después tenemos todo un paquete de leyes para seguir modernizando la Argentina y para que Argentina definitivamente entre en el sendero que la haga grande nuevamente. Presidente, yo tengo la posibilidad muchas veces de poder hablar con el Javier Milei, que no es el presidente, más allá de mi respeto a la investidura presidencial. La gente no lo tiene. Yo sé que cada vez que le hago una pregunta, usted me contesta con total honestidad, porque lo conozco profundamente y sé que es una persona totalmente honesta. Ahora le pregunto, para que me conteste con total honestidad, y le planteo esto porque como siempre, porque usted lo hace. Como siempre, porque el problema es que yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Porque yo no quiero romper un off para con el presidente de la República, y prefiero que lo rompa usted. Sinceramente, ¿creía que la gente lo iba a apoyar de la manera? Porque todo el recorrido que usted hizo previo a las elecciones, yo lo firmo a pie de página, porque fue tal cual lo que pasó, y creo que llegaron a las elecciones en el peor momento del gobierno, porque había una desestabilización tremenda y estaban haciendo todo para tratar de voltearlo. Y creo que hay algo que usted, no sé si se olvidó o omitió, es lo fuerte de este plan económico, que no lo pudieron derrotar. Porque muchas veces en la Argentina, con un montón de planes económicos, durante mucho tiempo le tiraban y en un momento lo desestabilizaban a este plan económico que pero lleva adelante. con muchísimo menos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digamos, han tirado programas económicos mucho con una menos. declaración directamente. Por eso yo lo que digo... Y acá hubo un hostigamiento durante 8 meses. Y se pudo mantener con idas y vueltas, con sube y baja, como usted acaba de describir, pero me parece que se pudo mantener, y esto marca la firmeza del plan económico, sí, y de la convicción. Digamos, al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, lo han condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo, nuevamente, ¿no? En ese contexto, y dentro de la honestidad brutal que usted a veces tiene, que a veces le juega a favor y a veces le juega en contra, ¿no? Como a todos los que somos temperamentales también como usted. Pero ¿lo sabe que juega siempre a favor?
decir la verdad. Que uno no le debe nada a nadie porque dice lo que piensa y la verdad. Exactamente, y eso sabe sí. que la gente valora, prefiere, Dios, que yo siempre dije en campaña, prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Y evidentemente este proceso de maduración de los argentinos hacen que prefieren que les diga la verdad. ¿Pensaba que lo iban a apoyar de la manera que lo apoyaron los argentinos? Digo, más allá de creer y que usted es un bilardista nato y que siempre que sale a jugar un partido lo quiere ganar y sabe en su inconsciente que lo gana. Ahora, ¿se imaginó que los números iban a ser lo que finalmente, porque ganó, a ver, sin promulgarlo demasiado en campaña, casi que termina pintando el país de violeta, ganaron en un montón de provincias, dos tercios se consiguieron. ¿Se imaginaba que la gente lo iba a respaldar de la manera que lo respaldó o se sorprendió? A mí me sorprendió. Lo que más me sorprendió fue el resultado de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que el trabajo que ha hecho Diego Santilli, el Colo, bueno, ahora el pelado, ¿no? El pela le decimos ahora, pero es un trabajo verdaderamente extraordinario. Su humildad y su capacidad de trabajo y la forma de asimilar, digamos, el mensaje. Le pido perdón que esté tosiendo. No, por favor. Pero para tratar de desenchufarme salí a caminar por la quinta. Okay. Y ahí están los plátanos tirando, y soy alérgico, y estoy a la miseria de la garganta. Pero y el Colo hizo una campaña brillante. La verdad que era muy difícil creer que se podía remontar sin semejante diferencia, y la realidad es que la única persona que vio que esto era factible, que se podía ganar en la provincia de Buenos Aires y que íbamos a pintar el mapa de violeta, la verdad es que la única persona que lo vio con claridad fue mi hermana. Todos quedamos sorprendidos con los resultados. Piense que, digamos, el resultado en la provincia de Buenos Aires, digo, es muy determinante, ¿no? Por lo tanto, digamos, nosotros, lo que sucede es que nosotros lo que hacemos es darlo todo, ¿no? Por eso también, igual que lo que pasó hace 2 años, este año fue lo mismo. Nosotros no lo vivimos con ansiedad y con eso de que el número y que cuando sale y demás, porque nosotros dejamos todo en la cancha. Después, el resultado es el resultado, eso ya está en manos de las personas. Pero es muy importante cuando usted llega al resultado, digamos, al momento de la verdad, y usted dejó todo. Después, digamos, si uno lo acompaña, bueno, gracias a Dios, y si no, digamos, hay que ver, digamos, las lecciones que también eso está dejando. O sea, pero hay que entender que todo es aprendizaje. O sea, aprendizaje es cuando pierde y cuando gana también. También hay que saber aprender de cuando uno también le toca ganar. Claro. Le paso un comentario. Dígame. Usted sabe que cuando Argentina ganó el Mundial del 86, Bilardo no tocó la copa. Estaba muy enojado Bilardo ese día cuando fue campeón del mundo. Ahí está. ¿Por qué estaba enojado? Porque le hicieron 2 goles de cabeza en el área chica. 2 goles de pelota parada. Sí, yo le he hablado mucho con Carlos. Y en el área chica. Sí. Estaba muy enojado. Entonces eso quiere decir que también no solo que hay que saber perder, también hay que saber ganar, que es más difícil. Sí. Porque a veces el resultado tapa muchas cosas. Y nosotros, la verdad es que en y lo digo en mi caso particular, digamos, han sido 8 meses de mucho aprendizaje, de mucha reflexión. Digamos, he logrado también una comprensión de los fenómenos sociológicos, o sea, porque la economía es solamente una parte de ello, que hoy me permite ver las cosas con una mejor perspectiva. No, obviamente que no pretendo que sea definitivo, porque nunca el conocimiento es definitivo, el conocimiento, como dice Popper, es siempre provisorio.
pero digamos he aprendido algunas lecciones muy, muy fuertes. De hecho, digamos, porque veo que yo igual ya mantengo esto de intentar leer siempre. Sí. Por ejemplo, hay un autor que digamos que me ha ayudado mucho a crecer y mejorar mucho. Es un autor de la escuela austríaca que se llama Eugene von Bauer. En realidad es Eugene von Bauer, ¿sí? Y lo interesante de ese autor, o sea, Menger es el creador de la escuela austríaca con su libro de Principio de Economía en 1871 en Viena. Su heredero fue fue von Wieser, y el heredero de la cátedra de von Wieser fue Eugene von Bauer. Y lo interesante es que no solo era un teórico de fuste, sino que además fue ministro de Economía del Imperio Austrohúngaro. Entonces, digo, las reflexiones de ese autor son impresionantes, porque usted da cuenta que es alguien que estuvo sentado en la silla eléctrica. Y son, digamos, son elementos que ayudan a entender mucho mejor las cosas. Entre otros, ¿no? Sí. Está bueno esto porque se pone en un lugar que me amerita preguntarle si a medida que fue pasando el tiempo, si bien no son 2 años, porque 2 años son el 10 de diciembre, pero imagino que usted el 19 de noviembre se dio cuenta, eso se lo voy a preguntar en un rato, se dio cuenta que iba a ser el presidente de los argentinos o que tomaba esa responsabilidad. Digo, usted fue aprendiendo también con el tiempo a ser presidente. Usted dice, este es mi trabajo. A ver, yo no soy periodista, yo soy contador público. Llevo 25 años de trabajo aquí, bueno, malo, regular, pero con el tiempo fui creciendo y con el tiempo fui asumiendo aprendizaje. Y algunos dirán, ¿pero qué? ¿Aprendés todavía? Claro, todos los días. ¿Usted con el tiempo también fue aprendiendo a ser presidente desde el 19 de noviembre o desde el día que se dio cuenta o que le hizo el clic de ser presidente? ¿Fue aprendiendo hasta el día de hoy a ser presidente? La vida es aprendizaje todos los días. Todos los días. Todos los días, y más estando, digamos, en la silla eléctrica con gente dispuesta a apretar el botoncito todo el tiempo. Digo, nosotros, la verdad es que nos habíamos preparado muy fuertemente para esto. De hecho, lo ha contado en distintos momentos muchas de las personas que me acompañaron. Quien lo contó de manera más explícita fue Bertie Venegas Lynch, ¿no? Digamos, cuando un día en Benavides junté a 10 economistas y le dije, este es mi plan económico y quiero que empecemos a trabajar en los detalles para la implementación. Bueno, después hubo idas, venidas, gente que se subió, después que se bajó, y después tuve la fortuna, la dicha, la bendición de encontrar a Toto Caputo, que es una persona con la que tenemos... Ya es subestimar el vínculo, si hablamos de sintonía, digamos un vínculo literalmente simbiótico. Mire, se lo voy a contar con un ejemplo que es mundial. Sucede que estábamos discutiendo alguna de las cuestiones vinculadas a la economía y las interpretaciones, pues se imaginará que muchas de las cosas que pasan en Argentina están bastante fuera del manual. Sí. Entonces eso requiere ponerle mucha cabeza todo el tiempo. Y en ese contexto yo estaba trabajando en Olivos y de repente me llama Toto, que estaba en una reunión con su equipo y estaban discutiendo un tema, y entonces me llama para que yo diera la opinión de lo que estaban discutiendo. Okay. Entonces, bueno, pues yo doy mi opinión, y cuando estoy dando mi opinión, que para variar estaba alineada con la que daba Toto, para variar, siempre pasa lo mismo, y entonces, de la nada, inventé un ejemplo. Digo que es una alegoría para poder explicar la situación, ¿no? Es decir, uno hace, digamos, un ejemplo que permite, digamos,
visualizar el problema. O sea, con una metáfora, una imagen, digamos. Bueno, esto es lo más increíble, digamos, que era algo que yo estaba desarrollando en ese momento, ese ejemplo, y lo más formidable es que Toto había usado minutos atrás el mismo ejemplo, que lo había inventado para eso. Claro. Entonces, la verdad que la sintonía que tengo es muy fuerte. Yo interactúo mucho con los ministros. Todos saben que, digamos, tengo una muy fuerte interacción con el 75% de los ministerios. Digamos, y también saben que tengo menos interacción con el Ministerio de Justicia y el de Salud porque no sé de los temas. Okay. Entonces, digamos, ¿qué recomendación les puedo dar yo, digamos, a gigantes como Mariano Cunio Libarona o al ministro Mario Lugones? O sea, digamos, más vale que escuche, que me calle y escuche. Pero en las otras cosas, digamos, me involucro muy fuertemente porque, bueno, digo, por ejemplo, en la política internacional le pongo el cuerpo directamente, ¿no? Presidente, habló de Mariano Cunio Libarona. Déjeme abrir un paréntesis allí. En algún momento había trascendido una posible renuncia, una posible salida, después de un pedido que se quede por lo menos hasta el 10 de diciembre. Yo le hago una pregunta, sí. le hago una Sí, pregunta. dígame. ¿Cuál es el ministro que más veces los medios me renunciaron? Caputo, ¿no? ¿Toto Caputo o Cunio? Ah, se nos perdió. Bueno, ahí lo vamos a restablecer al presidente Javier Milei, que lo teníamos charlando con nosotros. Hay muchos mensajes. Está moderado el presidente. Hay muchas preguntas y mensajes también, ¿no? Sí, mensajes sí. buenos para el presidente. Me escribe gente de Miami, siguiendo la nota también, muchos argentinos en Miami escuchando al presidente. Se nos cortó la comunicación, veremos si la podemos restablecer. ¿Está allí, presidente? Sí, acá estoy, ahí está, Gabriel. Ahí está. Mire, yo le contaba, me daba en el medio de la respuesta. El ministro que más veces me renunciaron, los trascendidos y de los medios, fue, por ejemplo, a Toto Caputo, y yo le acabo de escribir una cifra. Sí. Hay problemas en la línea, ¿no? Me parece. No sé si se cortó definitivamente. ¿Qué es una línea fija o un celular? No sabemos. No, pero ahí lo perdimos, ¿no? Se volvió a cortar. Se volvió a... Es que el presidente está caminando dijo él, ¿no? Está caminando por Olivos, para relajarse un poco, y entre medio de la caminata se corta, se va la señal. Se va la señal. ¿Querés que te cuente qué están preguntando? Dale. Mira, si haces un balance de las preguntas que llegan, la mayoría tienen que ver con jubilaciones y con inseguridad. Bueno, van por ese lado. Ahora se las vamos a preguntar al presidente cuando retomemos la comunicación. ¿Lo tengo, presidente, nuevamente? Sí, aquí estoy nuevamente, Gabriel. Ahí está, perfecto. Muy bien, tenemos un problema con la línea telefónica. Está rebelde. Bueno, me decía, no le gusta lo que estoy contestando. Bueno, me decía, el ministro que más me hicieron renunciar fue Toto Caputo. Y usted me estaba dando un ejemplo. La relación simbiótica que tengo. Perfecto. O sea, eso me quiere decir que está asegurada la continuidad de Cunio. Sí. Ok. Está bien, perfecto. ¿No le había renunciado Cunio? ¿Eso fue una instalación de los medios? Nunca me hizo saber. Nunca se lo hizo saber. Jamás. Está bien, perfecto. Presidente. Pero de vuelta, a ver, los medios dicen quién renuncia, tienen los candidatos, todo, es una vergüenza. Ok. Es más, le voy a decir algo, hay algo que todavía es peor. Sí. Por ejemplo, cuando me lo hacían con el ministro de Economía, cuando estábamos en el medio de negociaciones muy complejas, para debilitarlo frente a las negociaciones en Estados Unidos o con quien estaba negociando. Que había que hacer. Pero bueno, nada, digamos, la gente ya se dará cuenta quiénes son y bueno, en algún momento sabrán cuáles son sus intereses. Claramente que no es que los argentinos de bien le vaya bien, ¿no? Presidente, a ver, estamos haciendo un poquito un raconto aquel 19 de noviembre a este 19 de noviembre. ¿Qué hubiese hecho distinto con el diario de hoy? ¿O hay algo que usted hubiese hecho distinto con el diario de hoy? ¿En este raconto? Es que eso
es juzgar con el resultado del lunes, Ajá. con el diario del lunes. Eso es... la verdad es que yo entiendo todo esto como aprendizaje. Y cada vez que yo tomé una decisión lo hice convencido porque creía que era lo mejor. Claro. Entonces, digo, ex ante no cambiaría ninguna decisión. Digo, ex post, sí, seguro, digamos. Claro. Pero tampoco tenía la información, digamos, para pensar que pudiera ser distinto. En esto... Entonces... Ujú. Por eso es tan importante, digamos, el tema de la convicción, porque aparte nosotros, esto yo lo dije desde el primer momento, la primera reunión de gabinete empezó con la definición de liberalismo, con lo cual fijé el norte a donde queríamos ir, pero también fijé los límites de los instrumentos a utilizar. Yo, digamos, hoy volví a usar una frase de Jesús Huerta de Soto, que está en un artículo extraordinario que se llama La teoría de la eficiencia dinámica, y dice que la eficiencia y la justicia son dos caras de la misma moneda. Ujú. Que uno no puede poner en el altar de la eficiencia sacrificar la justicia, que es algo que los economistas en nombre del óptimo de Pareto suelen hacer recurrentemente, y eso está mal. Y la reflexión del profesor Huerta de Soto es que todo lo que es eficiente necesariamente es justo. Y entonces usted muchas veces se encuentra con que tiene que elegir entre el utilitarismo de la política y los valores. Y mi punto es, hay que elegir por el lado de los valores. Nosotros tenemos este objetivo, ejemplo, ser el país más libre del mundo, porque eso implica PBI per cápita 12 veces más grande que el de los países reprimidos, el doble de tasa de crecimiento, digamos 50 veces menos de pobres extremos, 25 veces menos de pobres estándar, y eso además tiene límites éticos y morales sobre los instrumentos que usted puede utilizar. Porque entonces, si usted se rinde al utilitarismo de la política, usted empieza a tomar decisiones no porque es lo correcto, sino porque está tratando de maximizar votos. Ujú. Y eso es lo que ha hundido a la Argentina, eso es lo que hunde a los países, eso es lo que degrada la moral. Entonces nosotros... De vuelta, nosotros entramos con un ajuste fiscal en un año electoral, con apretón monetario en un año electoral. Nosotros no dimos aumento en el Garrahan hasta que no terminó el proceso eleccionario. Porque si no le iban a decir que estaba utilizando la plata del Estado o haciendo un plan platita. No me importa lo que digan, yo hago lo que corresponde, hago lo que está bien, al menos desde mi punto de vista en el plano ético y moral. Claro. Entonces, nosotros no jugamos con esas cosas por una cuestión utilitarista de política. Entonces, y yo creo que eso los argentinos lo están valorando. Y nosotros por eso, digamos, de vuelta, ponemos los valores éticos y morales por encima de la cuestión utilitarista. Y eso, después usted puede quizás errar en la instrumentación, digo, está bien, pero usted lo hace de buena voluntad. Uh-huh. Y si uno comunica esto, digamos, aún si sale mal también la gente lo puede entender, porque el error tipo 1 existe. Sí. Usted puede hacer todo bien y aparece un evento externo y hace que salga mal. Bueno, pero usted lo tiene que explicar, digamos, ese evento externo usted no tenía por qué saberlo, quizás o quizás no era tan externo, pero al momento que tomó la decisión no era parte del conjunto de información que usted tenía. Entonces, por eso siempre lo más importante es hablarle con la verdad a la gente y no estar especulando y tratar de engañarlos, que es lo que hizo recurrentemente la política. Es decir, no puede engañar a la gente mintiéndole con la inflación, con la emisión monetaria, con planes platita y todas esas cosas no terminan bien. Presidente, hay algo que se lo quiero preguntar, ya que estamos repasando un poco estos 2 años de que usted fue electo y que
pueblo argentino le dio el voto de confianza para que gobierne a los argentinos. Hay dos posturas. Las ideas de Milei convencieron y la gente lo votó. La gente estaba cansada de la política vieja y votó a una persona que venía fuera de la política. ¿Por qué cree usted, o qué conclusión ha sacado en este tiempo, en estos 2 años, que la gente lo votó para ser el presidente de los argentinos? ¿Porque usted lo convenció con las ideas o porque la gente se había cansado de la política tradicional? A ver, hay una parte que es el continuo menosprecio y infravaloración de nuestro trabajo. Uh-huh. Primero, cuando tuvimos el resultado del 2023, dijeron que ganamos porque la gente votó con odio, con bronca y contra la casta, y que en realidad fue un voto surgido del enojo. A mí me parece que eso fue una subestimación de la gente, porque el 30% dio un batacazo en las PASO, lo confirmó en la primera vuelta y lo volvió a confirmar en el balotaje con un número verdaderamente de 56% a 44%. La verdad es que nadie esperaba ese resultado. Muchos decían que, de hecho, perdíamos. Entonces, en ese sentido, creo que ahí se subestimó a la gente, porque no pueden subestimar tanto a la gente de creer que se equivocó 3 veces seguidas frente a la misma opción. Claro. Eso es lo primero que a mí me parece. Lo segundo también que me parece es que otra vez ahora alegan que el resultado fue como consecuencia del espanto, es decir, que no nos unió el amor, sino que nos unió el espanto. Tengo la sensación que el Círculo Rojo tiene un modelo que no explica lo que pasa, y entonces, como arroja resultados que no le gusta, trata de buscar explicaciones exógenas para algo que no les gusta, y entonces, en lugar de aceptar que tienen el modelo equivocado, usted frente a un error puede ser que tienen mal el modelo o que en realidad el modelo está bien pero arrojó un error. Pero yo cometí un error, claro, al desarrollar el modelo. No, porque usted puede tener el modelo correcto y aparece un error. Está bien, sí. El Círculo Rojo presume que tiene el modelo correcto y que todo lo que hacemos nosotros es un error sistemático. Uh-huh. Y el problema es que me parece que si usted tiene error sistemático, eso en econometría se llama autocorrelación, o sea, el modelo entonces tiene sesgo, o sea, no es un buen modelo, o sea, un modelo para ser bueno tiene que ser insesgado. Y si usted siempre se equivoca para el mismo lado, debería ser que tiene algún problema el modelo, me parece, pero el Círculo Rojo prefiere cargar esto sobre un error. La realidad es que es muy difícil, sería muy arrogante decir, no, bueno, en realidad los argentinos, me parece que es muy arrogante, creer que uno puede, iría casi hasta mi esencia liberal, que creo en los individuos y querer ponerle una etiqueta a todos los argentinos, yo creo que los argentinos que decidieron acompañarnos deben tener cada uno sus motivos. Es muy arrogante creer que uno tiene la respuesta de eso. Nosotros hicimos una propuesta, somos los únicos que hicimos una propuesta en la campaña. Del otro lado había gente que lo único que estaba pensando era en tirar piedras, ¿no? Era romper el modelo de Milei y todo eso. Y nosotros frenar a Milei era la campaña, ¿no? Exactamente, nosotros llevamos una propuesta concreta y creo que también eso tiene un valor. Presidente,
lo quiero llevar a algunos temas de actualidad, ¿sí? El otro día hablaba con el canciller Kirchner, creo que estaba haciendo una parada, creo que de Nueva York, viajando para aquí, para la Argentina ya, o inclusive de Washington a Nueva York, y hablábamos para mí de un acuerdo histórico. Se quiere instalar que este acuerdo favorece más a Estados Unidos que a la Argentina, y que parece que la Argentina, como siempre, cuando fueron las vacunas, se está regalando los glaciares, nos está vendiendo los riñones a nosotros, la Patagonia, etcétera, etcétera. Yo lo que le quiero preguntar es, como presidente de la Argentina, que me haga un análisis de lo que significa este acuerdo. Insisto, para mí es un acuerdo histórico, comercial, entre la Argentina y los Estados Unidos, que se quiere imponer o se quiere instalar, que la Argentina se está regalando a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Me puede hacer su reacción respecto a este acuerdo? Y la segunda, que es repregunta, si lo dejo responder largo, es si ya tiene fecha de firma este acuerdo, más allá de que usted va a estar viajando a los Estados Unidos, tengo entendido, para el sorteo del Mundial, que es el 5 de diciembre, y se va a encontrar con Donald Trump. Si esa fecha del sorteo del Mundial se puede firmar este acuerdo. A ver, efectivamente el acuerdo es histórico. Uh-huh. Los países que se aliaron con Estados Unidos progresaron y progresaron fuertemente. Además, hay una cuestión de índole miserable de la política, que es menospreciar y, digamos, bastardear cada una de las acciones que nosotros tomamos. O sea, es parte de, le diría que es parte del paisaje. Es decir, hay personas que no quieren o no pueden o no saben cómo tomar dimensión histórica de las cosas que estamos haciendo. Pero yo no me puedo detener en eso. No, a mí me votaron para sacar la Argentina de adelante y, digamos, y sigo adelante. En ese sentido, hay un par de reflexiones porque hay una parte que tiene que ver con lo comercial y otra parte que es lo que tiene que ver con las inversiones. La realidad es que la parte comercial, la queja que se hace es que el grande se come al chiquito, que la cantidad de productos nuestros que entran es menos que los productos de ellos. La realidad es que esas son miradas incorrectas. En primer lugar, le hago una pregunta. ¿Cuál de las dos economías es más grande? La nuestra, la de Estados Unidos, la de Estados Unidos. Claro. Bien. ¿Usted qué cree? ¿Que hay más bienes y servicios en la de Estados Unidos o en la nuestra? Entendería que en la de Estados Unidos. Muchísimo más. Con lo cual, ellos tienen para poner en la mesa muchísimas más cosas que las que nosotros tenemos para poner. Uh-huh. Entonces, lo que hay que mirar, por ejemplo, todos los productos que entren en el acuerdo, digamos, qué proporción representa, por ejemplo, nuestro comercio, y, digamos, verdaderamente van a quedar estremecidos. Pero bueno, digamos, nosotros no somos una economía tan grande que pueda tener las características de variedad y cantidad de productos que tiene Estados Unidos. Entonces, por eso puede aparecer esa situación de creer que hay un desequilibrio ahí, lo cual sería una forma muy precaria y pobre de decirlo. Yo lo podría entender en una persona que no esté formada en economía. Si lo dice una persona que está formada en economía, me parece más preocupante, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, en un momento tuve la oportunidad de escuchar un fragmento de una nota que le hicieron a Sebastián Galliani, verdaderamente brillante, que es economista y profesor en Estados Unidos, y cuando cuenta esto, digamos, de los países chicos y los países grandes, una de las cosas que señala Galliani, y que es un resultado que está en la literatura, cuando usted hace este tipo de acuerdos, quien más se favorece es el país chico. Con lo cual, los que más tenemos para ganar en esto somos nosotros. Además, eso por el lado comercial. Si usted lo mira por el lado de las inversiones, ¿usted dónde cree que hay más capital para invertir en otro país? ¿En Estados Unidos para invertir en Argentina o en Argentina para invertir en Estados Unidos? En Estados Unidos para invertir en Argentina. Y entonces, en definitiva, digamos, Argentina se va a beneficiar muchísimo. Lo que pasa es que también acá
que entender que muchos profesionales, y esto es muy extendido, digamos, en lo académico en Argentina, tienen un perfil de izquierda muy pronunciado. Cuando usted hace una transacción con otra persona, cuando hace un intercambio, en realidad ganan las dos personas. ¿Sí? Si yo voy a hacer un intercambio con usted, no sé, le voy a vender la camiseta de Shaquille O'Neal cuando juegan los Lakers. Sí. Bueno, digamos, vamos a ponernos de acuerdo hasta que le ponemos un precio y las dos partes salen ganando. Estemos de acuerdo. Yo me voy a quedar con la camiseta y usted con el dinero. Exactamente, o sea, los intercambios son voluntarios. Cuando los intercambios son voluntarios, las dos partes salen ganando. Ahora, como estas personas, digamos, muchos profesionales en Argentina han sido educados bajo preceptos de izquierda, creen que hay una cuestión de explotación y que si uno gana pierde el otro. El comercio es un juego de suma positiva, no es un juego de suma cero. No es que lo que gana uno lo pierde otro, no. Digamos, ganan las dos partes. Entonces, pero bueno, hay economistas con una visión mercantilista. Piense que ya, digamos, Adam Smith, cuando todavía era parte de los fisiócratas, derrotaron a los mercantilistas. Imagínese, digamos, como ser el primer, digamos, economista liberal, por decirlo de alguna manera. Sí. De un liberal clásico. Entonces, en ese sentido, yo creo que algunos por ignorancia, otros por mala praxis no intencionada y otros por mala intención, digamos, bueno, están haciendo esas críticas, pero a mí, digamos, los argentinos me pusieron en este lugar para que resuelva los problemas, no para que me esté peleando con los tirapiedras. Esto requiere mucha energía y no puedo estar desperdiciando energías en mentiras, en operaciones o, digamos, opiniones basadas en conocimientos muy precarios. Le reitero la segunda que estaba direccionado con esto. Cuando viaje a Estados Unidos por el sorteo del Mundial, ¿eso está confirmado? ¿Va a viajar a presenciar el sorteo del Mundial? Voy a viajar para presenciar el sorteo, sí, el 5 de diciembre. Tengo una agenda internacional bastante interesante. Pero usted no era, sí, perdóneme la chicana, sabe que no lo suelo hacer, pero usted viajaba por placer, ¿no era? Que los viajes suyos no servían para nada. Mire, le voy a contar algo, porque sí, esa mentira también la... Hubo una subestimación al trabajo internacional que ha hecho la Argentina. Sí, pero digamos, está basado en una mentira sobre mi persona. Digamos, han dicho que yo, digamos, era un miserable que no viajaba nunca y que desde que me paga las cuentas el Estado empezó a viajar. Me volví en un paseandero. Okay. Yo le voy a decir algo. Yo cuando trabajaba en Corporación América del grupo de Eduardo Mequiam, tenía que estar viajando permanentemente. Yo, digamos, llegó un momento que mi pasaporte no tenía más donde firmarlo, porque, digamos, en ese momento se sellaba y todo. Y llegó un momento que no había más lugar. Digamos, o sea, no había lugar donde poner los sellos, tuve que hacer otro, para que se dé una idea de la cantidad de veces que viajaba. Y obviamente que lo hacía por trabajo, pero yo le voy a decir algo, a mí no me gusta viajar. De hecho, una de las cosas que a mí me pasaba y motivo por el cual, digo, y tuve que pagar costos por eso, digamos, en términos corporativos, decidí no viajar más porque extrañaba mucho a Conan. Y entonces la pasaba muy mal y perdía peso porque no quería comer, o sea, la pasaba muy mal. ¿Se angustiaba? Sí, claro. Afortunadamente, en algún momento, digamos, con la aparición de los iPads y demás, y que
uno podía... había un programa, por ejemplo, que se llamaba FaceTime. Claro, Entonces, que se vinculaba a partir de una videollamada, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces era una situación muy, muy dura para mí, emocionalmente. Para mí, mis perros son como mis hijos. Sí, sí, sí. Y la verdad que sufría mucho cuando viajaba, estaba mucho tiempo fuera. Y le puedo asegurar que además he estado en hoteles que nadie, digamos, se imagina. O sea, digamos, la verdad que es más como una de las secretarias asistentes de Eduardo sabía que a mí no me gustaba viajar, digamos, yo llegaba y ya había un auto esperándome, digamos, o sea, estaba todo, ni siquiera, no me tenía que ocupar de nada, absolutamente de nada. Me dejaban las cosas prepagadas, todo, o sea, con lo cual, o sea, se imagina que, digamos, Le acomodaban algo que para usted era incómodo. exactamente. Pero aún así, digamos, no podía, digamos, no se podía cubrir, digamos, que extrañara tanto a Conan. Claro, claro. Así es que yo decidí dejar de viajar. Eso, digo, claramente, eso a mí me generó un perjuicio corporativo, porque, digamos, había dejado de ir a defender los porotos de la compañía afuera, siendo una compañía internacional. Con lo cual, claro, entonces imagínense que, digo, básicamente yo estaba hastiado de los viajes, pero yo considero que el país esto lo necesita y lo hago desde ese lado. Por ejemplo, digamos, está claro el impacto que ha tenido lo que hice en Estados Unidos, y por ejemplo el segundo destino que más veces fui es Italia. Digamos, yo le recuerdo a usted y a su audiencia que, por ejemplo, YPF ha anunciado la inversión más grande de la historia de Argentina junto a Eni por $30.000 millones. Eni es una compañía estatal, y quien puso el dedo ahí, digamos, y que le agradezco profundamente, es esa mujer extraordinaria y brillante y que es Giorgia Meloni. Claro. Entonces, la realidad es que, o digamos, otro destino, digamos, al que he ido mucho, digamos, es también a Francia, digamos, y tengo una relación, digamos, con Emmanuel Macron. Digamos, maravillosa, y en muchas cosas han tenido un rol fundamental, por ejemplo, en el acuerdo con el fondo. Digamos, tanto Emmanuel como Giorgia fueron quienes consiguieron los votos de Europa que faltaban para que Argentina pudiera, digamos, conseguir el acuerdo que permitió limpiar el balance, el activo del Banco Central. Del Banco Central. Exacto. Entonces, la realidad es que hay gente que tiene mentalidad de barrio chico, y la verdad es que es un mundo que está cambiando, que la discusión dejó de ser la globalización y la discusión es la geopolítica, y que si estas oportunidades pasan una vez cada 100 años, y que si uno no las sabe aprovechar en el momento que pasa, subirse tarde al tren tiene costos muy grandes, y la verdad es que el bienestar de los argentinos no pueden esperar después de más de 100 años de un maltrato que hizo de que de ser un país rico pasáramos a ser uno de medianos ingresos, y que podríamos haber terminado en la más absoluta miseria a la luz de la bomba que nos dejó plantada el gobierno anterior. Presidente, soy insistente, perdóneme. El 5 que se junta, ¿hay fecha para firmar este acuerdo o todavía no? A ver, el tema es el siguiente. Estados Unidos tiene, digamos, distintos cuestiones que evalúa comercialmente, sí, digamos, en la administración Trump. Entonces, depende fundamentalmente de cuándo ellos terminen de confeccionar, digamos, las partes, digamos, de este acuerdo, para que nosotros, digamos, estemos en condiciones de, digamos, nuestra parte nosotros ya la tenemos terminada, pero, digamos, el tema es que nuestra complejidad productiva no es la de Estados Unidos, y nuestra complejidad comercial no es la de Estados Unidos,
y Estados Unidos no lo resuelven un problema de equilibrio parcial, sino que lo resuelven dentro de una estrategia global donde la geopolítica es muy importante. Entonces, este tipo de cosas es un conjunto de pasos y si bien, digamos, entonces, la verdad es que estos tiempos, digamos, están en la cancha de Estados Unidos. Y no se puede... Digo, al margen de que yo vaya a una cancha el 5 de... digamos, el 5 de diciembre. Bueno, no sé dónde... Sé que es en Washington. Es en Washington. Presidente, en este contexto de lo de Estados Unidos, lo que contó usted de Francia y también lo de Meloni en Italia, la Argentina, nuestro país hoy, a nivel de la política internacional, la geopolítica, como usted mencionaba, hoy es vista de otra manera, es respetada de otra manera, se la tiene en cuenta a la Argentina para cuestiones importantes. Digo, hoy la Argentina está puesta en el eje de la discusión mundial, porque hace mucho tiempo la Argentina no jugaba ni los partidos de papi fútbol del barrio. Digo, ¿hoy juega Champions, hoy juega Copa Libertadores de América? Yo le hago una pregunta. Si usted tiene un presidente que fue tapa de la revista Time, si usted tiene un presidente que fue tapa de la revista The Economist, si el día que se gana las elecciones de medio término es tapa en todos los diarios del mundo, ¿usted qué cree? ¿Dónde estamos jugando? Sí, Champions. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, de vuelta, esto es lo mismo que pasó con mis discursos en Davos. Mientras que domésticamente me criticaban fuertemente, eso sirvió para posicionar a la Argentina, tanto Davos 1 como Davos 2. Es más, es interesante porque cuando yo hice el discurso de Davos, el segundo, a partir de una edición maliciosa donde en un tramo argumentativo que eran 4 párrafos, tomaron el primer renglón, suprimieron lo intermedio y pusieron la oración del remate para montar una operación y que terminó en una marcha y demás. Es interesante porque en ese contexto Trump le ha hecho una demanda a BBC por $5.000 millones. Esto es muy interesante porque todos los medios que se sumaron a eso, sí, también, digamos, tendrían que ser pasibles de una demanda judicial de esas características, claro, ¿no? Claro. Y pagar, digamos, como pagó BBC, digamos, echando a los mentirosos y ahora enfrentando un juicio importante. Pero bueno, acá, bueno, sin ir más lejos, el domingo, digamos, un editor mentiroso publicó en tapa una mentira enorme, ¿no? Digamos que además sea inverosímil, digamos, porque si hay algo que yo no tengo es contacto con el kirchnerismo, con lo cual intentar hacer un pacto con el kirchnerismo, que dicho sea de paso, ese mismo diario, digamos, viene mintiendo sobre eso, se la pasó mintiendo durante los últimos 2 años. Yo le quiero hacer 3 cortitas respecto a esto. Uno, mire, lo tengo acá anotado: pacto del kirchnerismo, reforma de la Constitución. Lo acabo de contestar. Y monotributo. Digo, ¿fueron todas operaciones? ¿Las 3? Todas operaciones, las 3. Ninguna es veraz. O sea, ninguna, usted no habla, no tiene en su cabeza una reforma constitucional, no está haciendo ningún pacto con el kirchnerismo, y es todo mentira que se va a eliminar el monotributo. Absolutamente mentira. Bueno. Porque es importante también escucharlo en su voz, todo esto que ha trascendido, porque tampoco ha trascendido demasiado lo que va a ser la reforma laboral en profundidad, ¿no? Pero Gabriel, de hecho, digamos, laboral, tributaria, el miércoles etcétera, de la semana pasada, digamos, yo me ocupé de que se hiciera la consolidación de los proyectos de capital humano del Ministerio de Economía y del Ministerio de Regulación. Recién la semana pasada, después del miércoles, entregaron a Secretaría de Legal y Técnica, y Secretaría de Legal y Técnica está consolidando los proyectos. Entonces, digamos, pregunte a los diputados nuestros si verdaderamente tienen el proyecto en la mano, o a los senadores, y no lo tienen. O sea, que todo lo que se diga son especulaciones o son mentiras, porque no hay nada veraz.
fueron todas mentiras. Fueron todas mentiras instaladas para tratar de ensuciar al gobierno. Igual que, digamos, hay un, por ejemplo, digamos, los responsables de esa tapa mentirosa, lo cual asocio con culpabilidad directa a uno de los dueños de ese diario y al editor, ¿sí? Tiene responsabilidad directa en esa mentira, con una real malicia. Pero ese diario, por ejemplo, viene sosteniendo sistemáticamente que yo tenía pactos con el kirchnerismo y uno a uno se le fue cayendo. Claro. Y sin embargo siguen continuando con esa mentira. Bueno, es porque tienen un público que detesta el kirchnerismo y como parte de eso, digamos, como no están contentos que sea la Libertad Avanza quien está en el poder y quieren tener a otros en el poder, entonces tratan de ensuciar al gobierno diciendo que nosotros tenemos algo con el kirchnerismo. Le hago una pregunta. Digamos, fíjese, ¿con quién quedó presa Cristina? En este gobierno. Con su gobierno. ¿Por qué? Porque yo no interferí en la justicia. Mire ahora, decomiso de los bienes. Ocurrió ahora. ¿Se da cuenta? Porque usted no se metió. No me meto, es lo que he dicho siempre, no me meto en los temas de la justicia. La justicia tiene que ser independiente. Si queremos tener una república, necesitamos que la justicia sea independiente. No me puedo estar metiendo en la justicia. Y le puedo asegurar que hay cosas, digamos, que yo considero que están mal, y sin embargo, ¿sabe qué? Me callo. ¿Por qué? Porque la justicia es independiente. Claro, exactamente. O sea que en otros gobiernos esto no pasó porque no le daban la libertad a la justicia que trabaje con la libertad que trabaja en este gobierno. Y hay gente que, digamos, o sea, digamos, le parece bueno tenerla viva a Cristina políticamente para esa confrontación. Y no es lo que nosotros planteamos. Bueno, a usted, de hecho, a usted quizás... ganamos en la elección le ganamos 41-24, le sacamos 17 puntos de diferencia. A usted quizás le servía esa polarización, pero no le interesó y dejó que la justicia trabaje como tenía que trabajar. Quizás esa polarización a usted le servía. De vuelta, éticamente y moralmente está mal que yo me meta a interferir en la justicia por una cuestión de utilitarismo político, pero no lo entienden o no lo quieren entender o intencionadamente mienten. Presidente, ¿está preocupado, está ocupado, está siguiendo el tema de Andis, que en las últimas horas ha sido un tema que ha tomado fuerza en los medios de comunicación? ¿Lo sigue? ¿Lo perturba o no? Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Confía en los funcionarios que están a cargo y corrió a aquellos que usted creía que no habían hecho el trabajo como correspondía. Exactamente. Lo que está saliendo... Y en esas cosas nosotros somos implacables. ¿Lo que está saliendo públicamente ahora no es la totalidad de la verdad de la situación? Siempre están disfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha malintención política en mostrar las cosas de manera que no son. Entonces, pero no quiero, digamos, entorpecer el actuar de la justicia, que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Fíjese, por ejemplo, lo que le hicieron a Milman durante 3 años. Sí, hasta que después terminó sobreseído, ¿no? Exactamente, y durante 3 años lo acusaron de cosas aberrantes. Y está lleno de cosas así. Presidente, lamentablemente la política tiene esa mugre, tiene la complicidad de los medios. Entonces a usted, digamos, la política lo juega muy bien esto con los medios, o sea, arman causas, demás, se lo plantan en los medios de comunicación, eso hace que la justicia se tenga que mover a investigar y ahí, digamos, le genera una situación. ¿A usted no le llama la atención que cada una de estas, digamos, cosas aparecieron 3 semanas antes de las elecciones? Está estudiado además ese tiempo.
Entonces, digamos, fíjese, apareció esto 3 semanas antes de la elección de la provincia de Buenos Aires, 3 semanas antes de la elección, digamos, nacional, apareció el tema de los DESPERT. ¿No le llama la atención? Sí, 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 sí. ¿Volvió a hablar con Expert después de un tiempo o no? No, todavía no he hablado con el profe. Ujú. Pero, digamos, la operación era evidente. Fíjese que, digamos, se corrió y el tema desapareció. Usted cuando mira los elementos es bastante obvio. Pero bueno. Presidente, yo tengo, a ver, mire, a ver, normalmente lo tengo aquí enfrente cuando nos viene a visitar. Yo tengo un montón más de preguntas, pero Bueno, tiene hoy no pude, claro, porque no, pero hay días que mi trabajo se pone un poco más por delante de la intenso. agenda. No, pero ¿sabe por qué se lo digo esto? Por su garganta. Le pido con la franqueza No, que esto tenemos es- entre no, esto- nosotros no, pero, que me diga, Gabriel, Gabriel, hasta acá esto es- llegué, ¿eh? Gabriel, esto es por el tema de los No, plátanos. está bien, está bien, está bien, está bien. Pero digo, no O se sea, sienta yo soy obligado. alérgico a los plátanos. Está bien. Y en la parte, digamos, más cercana de la casa, de acá en Olivos, hay plátanos. Y, bueno, hay personas que somos muy alérgicos Está bien. al plátano, así que quédese tranquilo. No se sienta obligado. Acá Si está mal esa garganta, la continuamos otro día. le digo, Yo a pregunto. 150 metros de la casa está la unidad médica presidencial. Si me pasa No, algo, no. en menos de un minuto, digamos, están los médicos. No Así que llegué, quédese tranquilo, no lleguemos a no eso. pasa nada. No lleguemos a eso. No va a pasar. Presidente, Soy bastante responsable, sé, digamos, de la responsabilidad que tengo a mi cargo. bueno, quiero preguntarle esto. ¿Está optimista? ¿Está viendo bien la conformación del Congreso pensando en esta batería, ley de bases 2, presupuesto, reforma laboral, reforma tributaria? ¿Cómo lo está orejeando usted? ¿Lo está viendo bien? Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo. ¿Los cambios que tuvo que hacer le están dando rédito de alguna manera, más allá del voto Están ciudadano? funcionando muy bien. Mire el desempeño que está teniendo Pablo Quierno en el exterior. Mire el desempeño que está teniendo el Colo Santilli. Digo, la verdad que, digo, mire cómo coordina correctamente al gabinete de Manuel Adorni. ¿Le dolió haber tenido que tomar la decisión de que no continúe más el jefe de gabinete Guillermo Francos? Teniendo en cuenta el vínculo que tenía con No, usted. bueno, pero eso es también es parte de una decisión de Guillermo. Digamos, a veces, usted, distintos momentos requieren de distintos equipos. Okay. Entonces, digo, Guillermo consideró que ya, digamos, estaba, digamos, él ya había cumplido esa tarea y que ahora, digamos, o sea, se necesitaban otros skills y en ese sentido, digamos, fue como se avanzó. En algún momento se habló de un desgaste, que usted no le había tenido el teléfono 2 o 3 semanas. ¿Eso fue cierto o también fue una operación? ¿A quién? A Francos. ¿Cómo se le ocurre que no le voy a No, a mí me llama la atención, a... teniendo en cuenta la relación que usted tenían. No, por eso, ¿cómo no le voy a atender el teléfono a Guillermo Francos? O sea, terminó... Además era el jefe de gabinete. Claro. ¿Terminó bien esa relación más allá de su salida? Sí. Pero, digamos, ¿por qué debería terminar mal? Fíjese cómo, digamos, fue el saludo de Guillermo con sus equipos y demás. Con todos sus ministros también, lo ¿no? ovacionaron. Digamos, o sea, de hecho, digo, para mí, digamos, o sea, dejó encaminado el vínculo con los gobernadores. Digamos, de vuelta, me parece que lo que pasa que estar en la silla eléctrica todos los días es un tema, Claro. O sea, la gente no tiene conciencia de... Usted piense que nosotros acá venimos por el bronce, no por el oro. Exactamente. Siempre lo ha marcado. Entonces, bueno, entonces, acá, digamos, cuando uno tiene la sensación de que ya
ha dado todo lo que tiene que dar, digamos, salvo casos muy especiales, digamos, dan un paso al costado. Claro. O sea, digamos, hay dos casos, digamos, que claramente no corresponde a eso, digamos, donde se cometieron errores muy groseros y tuve que tomar decisiones drásticas. Sí. Digo, pero los otros casos no fueron así. Digamos, fueron personas que sienten que terminaron un ciclo y entonces Y arranca otro. dan un paso al costado. Pero porque de vuelta, porque estamos todos acá pensando en el bronce, y cuando usted está pensando en el bronce, fíjese, digamos, un jugador de fútbol está en un partido, digamos, es un partido determinante. ¿Y qué pasa si de repente le da un tirón en el medio del partido? Digo, supongo un partido importante por selección, digo, ¿qué va a querer? ¿No va a querer salir? Y yo no quiero salir, a mí no me sacan ni con la gendarmería, presidente. Y está bien, pero ¿y si es un partido determinante que puede decidir si usted pasa o no a la final? ¿Usted dice que tengo que dejar mi haría? lugar para un compañero? Bueno, digamos, los que están comprometidos fuertemente con la gloria es lo que hacen. Está bien. Está bien. Es entendible. ¿Cómo terminó la noche del encuentro con Mauricio Macri? Que también se dijeron 1000 cosas. Yo soy partidario de que las discusiones y las charlas en privado son en privado, no son para estar ventilando públicamente. Okay. ¿Ha vuelto? Digo, las cosas que yo hablo, digamos, he hablado y hablo con el presidente Macri, es una cuestión de nosotros dos. Está bien. ¿Ha vuelto a hablar después de ese día con él? Sí, porque me felicitó por la decisión de el Colo Santilli y me felicitó después por el acuerdo con Estados Unidos, así que bueno, digamos, a ver, mire, Gabriel, cuando todos piensan igual les quiere decir que que hay muchos que no están pensando. Así es que, digamos, no es sano coincidir en todo. Exactamente. Digo, no estoy diciendo que hay que oponerse por por postura, capricho. porque eso es una estupidez. Sí. Pero, digamos, las personas que piensan, digamos, son distintas y pueden tener visiones distintas sobre las distintas cosas. Así es que en ese sentido yo me lo tomo desde ese punto de vista. Presidente, quiero seguir caminando con usted respecto a estos 2 Pero años. que no sea donde están los plátanos, no vayamos a los plátanos, les pido por favor. No, les pido por favor. Quiero seguir caminando con usted en este contexto, ¿no? ¿Hay alguna situación de satisfacción que le haya... A ver, usted ha conseguido muchas cosas, faltan por conseguir muchas cosas más todavía, porque realmente hay una realidad que esto no se ha terminado y la Argentina no es uno de los mejores oasis del mundo. ¿Hay algo que durante estos 2 años a usted le haya sacado la mayor sonrisa o la mejor valoración de lo que ha hecho? A mí, o sea, todavía quedan 2 años de mandato, es mucho por hacer. Y si los argentinos deciden acompañarnos, entonces habrá 6, puede ser 2 más 4. Que es en el rango institucional que yo entré. Y es en el que corresponde que yo juegue. Usted no entra a un partido y cambia las reglas de juego porque le gustan. Eso para los que hacen trampa, digamos, mienten con que yo quiero cambiar la Constitución. Okay. Así que o me quedan 2 años o me quedan 2 más 4, o sea 6, digamos, por si soy reelecto. Y esas son las reglas de juego con las que yo entré. Y además nunca dije ni manifesté querer cambiar la regla de juego. Así que no está dentro del menú de propuestas. ¿Ok? Sí. Lo que yo más satisfacción tengo es mi vínculo con los ministros. Ah, mire usted, el equipo que armó, el equipo que lo acompaña. Yo tengo una relación y un vínculo con mis ministros que claramente la política no entiende
y que muchos no entienden. Un video que circuló después de las elecciones creyeron que yo me saludaba así con los ministros porque estábamos festejando el resultado de la elección, lo cual es una estupidez porque yo lo había visto a mis ministros el día domingo en el propio acto eleccionario. Así Claro, que, en el hotel cuando se reunieron imagínense. a recibir los cómputos, ¿no? Digamos, los vi en distintos lugares, o sea, Ok. los cómputos los recibí con mi hermana y con Santiago Caputo. Ok. Digamos que fue cuando aparecieron los números. Y entonces creyeron que eso, digamos, la forma en que me saludó con mis ministros era porque estábamos festejando. En realidad, yo me saludo así siempre con mis ministros, pero la diferencia es que la política no entiende y otras personas no entienden que nosotros no tenemos una relación de jefe-empleado. Nosotros somos un conjunto de personas que queremos hacer grande la Argentina nuevamente, que consideramos que eso se logra abrazando las ideas de la libertad, que hay un conjunto de instrumentos que están fuera de los valores éticos y morales que nosotros abrazamos, con los cuales no se usan, y hay que alcanzar los resultados dentro de esta caja de herramientas que consideramos válida en lo ético y lo moral, y que todos somos parte del mismo equipo, que somos compañeros de ruta y que tenemos distintas responsabilidades y distintos roles. Entonces, mi vínculo con los ministros es un vínculo muy horizontal. Y además, el haber estado en la silla eléctrica lo que hizo fue generar muchos espíritus de cuerpo. Entonces tenemos un vínculo muy, muy fuerte desde lo humano, porque cuando asumimos y que la cosa estaba muy difícil, hicimos un scrum y cada uno en su lugar, digamos, cumplió con su tarea y creo que haber bajado la inflación del modo que lo hicimos y que baje la pobreza y que baje la indigencia y que la economía rebotara de la manera que lo hizo, me parece que eso generó, digamos, mucho vínculo. Entonces es un equipo que es muy compacto, colaboran entre todos. Nunca me pasó, digamos, que algún ministro me viniera y me hiciera la queja sobre otro ministro. Es una relación hiperarmoniosa y la verdad es que yo creo que esa situación, digamos, fue las condiciones en las cuales nos tocó asumir, nos convirtió en un conjunto muy, muy compacto, y la verdad que me siento honrado de poder estar acompañado de profesionales de una enorme envergadura, no solo intelectual, sino sobre todo en lo humano. Así es que, digo, eso es, digamos, de las cosas más lindas que tiene esto, ¿no? El grupo humano con el que estoy trabajando, que verdaderamente me siento orgulloso de poder tener el privilegio de ser la cabeza de ese grupo, digamos, porque, digamos, frente a la sociedad, ¿no? Sí, usted es el líder, ¿no? Yo soy el que, digamos, la sociedad determinó que sea el que fija el rumbo. Claro, claro. Presidente, volviendo al Y tema los de instrumentos, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Los límites de los instrumentos. Exactamente. Presidente, ¿es el mejor momento de la relación? A ver, hubo idas y vueltas con los gobernadores, ¿no? ¿Hoy es el mejor momento que el gobierno está con los gobernadores? El mejor momento va a ser mañana. Pasado. O sea, mi intención es que día a día tengamos una relación
cada vez mejor con los gobernadores. Uno de los aprendizajes, cuando arrancábamos la nota por allá temprano, me habló de aprendizajes, de lectura, de empezar a conocer. Uno de los aprendizajes que tuvo el presidente Javier Milei, ¿cuál fue? ¿Me lo devela? ¿Me lo puede? ¿Fue hacer política algo que a usted por ahí no le gustaba demasiado? A ver, yo la verdad que me llevo bien con los dos, Milei, que insulta, que es más parecido a mí, pero con este moderado, la gente que lo está escuchando en el canal de YouTube de la radio está encantadísimo. No sé si soy moderado. Bueno, pero están más... Que, digo, puede ser que haya decidido utilizar otra parte otros del términos. vocabulario. Ok, bueno. Pero sigo teniendo la misma vocación reformista y la misma pasión por la ideas de la libertad. Pero con otras palabras. De siempre. Bueno, pero es que las palabras, equivocadas, hacía que se focalizaran en criticar las formas y en lugar de discutir el trabajo o discutir las ideas. La sustancia, el contenido de las ideas, claro, exacto. Claro. Entonces, pero eso es una discusión cosmética. Uh-huh. El aprendizaje es, digamos, de estos últimos meses, que claramente lo volcaré cuando escriba mis memorias. Ajá. Este aprendizaje tan profundo, ¿se volcó usted o alguien escuchó a alguien muy cercano a usted? Digo, Karina, Santiago, gabinete, amigos, ¿o fue una decisión propia dentro de su propio aprendizaje, valga la redundancia? A ver, yo tengo mucho de autodidacta, pero digo, la autodidacta se nutre de muchas cosas. Uh-huh. O sea, de lectura, de personas, de hechos, digamos, con lo cual, digamos, decir que hay una única fuente de eso es un reduccionismo. Okay. Presidente, mire el atrevimiento que me estoy tomando. Le voy a hacer una pregunta, pero no me, mire, le estoy prohibiendo la respuesta. No me puede decir ni mi hermana ni el jefe. O sea, no me puede decir ninguna de esas dos respuestas. ¿Quién es Karina Milei para usted? No me puede decir ni el jefe ni mi hermana. Y es una persona que también fue siempre subestimada y demostró tener una capacidad enorme, no solo en la gestión como secretaria general, sino demostró que de política entiende mucho más de lo que se creía, ¿no? En la reforma previsional, en la reforma laboral, hay muchos... La previsional todavía no está en la agenda, eso es otra mentira de los medios. Bueno, en algún lado están los... Y eso lo he explicado muchas veces. Esa es una reforma de tercera generación e implica resultados sobre el mercado laboral. Exactamente. Para que la caja vuelva a funcionar. Se lo conté en la rural, en la entrevista que hicimos en aquel momento. Entonces, se da cuenta, a usted ahí tiene mi declaración. Sin embargo, los medios instalan otra mentira para asustar a la gente. O sea que en el proceso usted, más allá de que hoy a nivel dólares la jubilación es más alta, hay un proyecto a futuro para los jubilados también. Pero usted no puede definirlo hasta que no tenga la configuración de cerrada, con el desequilibrio cerrado. Okay. Y no sabemos cómo va a terminar de cerrarse ese gap. Okay. Entonces usted no puede armar un proyecto sobre algo que usted no sabe cómo se va a cerrar el gap. Digo, eso es teoría. A mí los argentinos no me pusieron acá para que le cuente cosas lindas. O sea, a mí me pusieron para que resuelva problemas. Entonces, ese es un problema que se resuelve cuando estén dadas las condiciones para poder resolverlo. Uh-huh. Y eso implica cerrar el gap que hay entre el mercado informal y el mercado formal en Argentina.
O sea, el nivel de informalidad es del 50%. Entonces usted, digo, hasta que usted no tiene cerrado ese gap, no puede proyectar, no puede proyectar. Exactamente, esto, digo, es toda teoría, o sea, es onanismo teórico. Lo descomprimo un poquito y después vuelvo. Usted es el presidente de la República y hay temas de agenda que son todos los días complejas para usted, pero claramente el fútbol en la Argentina es un tema social, sociocultural, diría yo, muy importante. Le quiero preguntar, por supuesto que no tendrá tiempo ni de ver partidos, porque las ocupaciones son infinitas, pero imagino, como es una persona muy informada y capacitada, no está ajeno a lo que está pasando en las últimas horas con los arbitrajes, etcétera, etcétera. ¿Le preocupa lo que está aconteciendo o lo que ocurre en el fútbol argentino, presidente? Sería imprudente de mi parte dar una opinión categórica cuando la verdad que no tengo toda la información como para decir algo serio. Ok. Lo que dice Aguiar, por ejemplo, que es un hombre de los sindicatos del Estado y que dice que él trabaja para desestabilizar al gobierno, ¿lo perturba o no? No, porque del lado nuestro están los argentinos de bien. Y son una mayoría que han decidido abrazar estas ideas. Hay gente que quiere volver al pasado y la gente, la verdad es que la sensación que tengo es que no quiere volver al pasado, no quiere eso. Uh-huh. ¿Piensa mucho en la reelección de vez en cuando o nada? No pienso en la reelección. Digamos, pienso en hacer mi trabajo. Y después, digamos, si mi trabajo lo hice bien y las personas, los argentinos, les gustan las propuestas para adelante, digamos, acompañarán. Y si no, elegirán a otra persona. Así es que es parte, digo, yo tengo un contrato por 4 años. A pesar de que a muchos no les guste. Quieren que se vaya, quieren que se vaya antes, ¿no? Se lo quieren rescindir. En especial el statu quo. Sí, pero por suerte mi jefe es el pueblo argentino, no el statu quo. ¿Y siente que le renovó el contrato hace poquito tiempo? ¿Siente que pasó por por recursos humanos y le firmó el contrato? ¿Una adenda? Sí, y yo le hago una pregunta. Se renovaban 127 bancas, conseguimos 64, o sea, la mitad más uno. Claro. Se renovaban 22 bancas en senadores, ganamos 13. ¿Sí? ¿Más de lo que quería? Lo que estoy diciendo es que ganamos más de la mitad más uno. Claro, bueno. Ahora yo le pregunto si es más lo que usted quería. Le parece que, pero a usted no le parece que eso es un gran respaldo. No, claro, por supuesto. Por eso yo era irónico si pasó por recursos humanos y le firmaron la renovación. Y parece que sí, digamos, pero de vuelta, tampoco es un cheque en blanco. Así que no, está claro. Como verá, desde el mismo día, digo, yo empecé la segunda parte del gobierno en el propio discurso de ese día domingo. Y creo que fui bastante claro. Y después lo respaldé con hechos y lo sigo respaldando con hechos todo el tiempo. Dentro de su autoexigencia, porque usted se debe evaluar al trabajo que está haciendo, usted es muy exigente con usted mismo, es más, hasta me animaría a decir que le cuesta convivir con el margen de error. Debe ser muy difícil para usted. Sí, eso es cierto. Bueno, algo creo conocerlo. ¿Se puede evaluar del 19 a este 19 si su gobierno, o su gestión, mejor dicho, para Javier Milei es bueno, regular o malo? A ver, yo ofrecí un contrato, digamos, y un job description en el 23, y la característica de los políticos en Argentina fue que nunca cumplían con sus promesas. Yo cumplí con todas las promesas en 20 meses. De hecho, lo que era un programa de reforma de segunda generación arranca en la segunda parte del primer mandato. Uh-huh.
O sea, usted cree que los procesos, cree no, usted hizo que los procesos fueran mucho más rápidos que lo esperado. Sí, pero eso es porque mis ministros son brillantes. Okay. Son seres extraordinarios. Muy bien. Presidente, siempre, no más que palabras de agradecimiento. A ver, no suelo hacer esto. ¿Tiene ganas de dejarle un mensaje a la gente en estos 2 años por el apoyo, por el aguante, porque están siempre? Primero, agradecer a los argentinos por habernos renovado la confianza. Segundo, decirles que nosotros estamos profundamente comprometidos en cumplir la palabra y que nosotros trabajamos todo el tiempo para que Argentina sea el país más libre del mundo y que de la mano de las ideas de la libertad de Argentina sea grande nuevamente, y que vamos a dejar todo lo que esté a nuestro alcance dentro de los límites éticos y morales para lograr ese objetivo. Es decir, Argentina será grande y próspera y los argentinos serán felices. Muy bien. Presidente, como siempre, un placer tenerlo. Le agradezco por su tiempo, le agradezco por sus palabras y le agradezco por charlar aquí al aire de Radio Mitre tanto tiempo y con tanta claridad. Muchísimas gracias, Gabriel, y perdón si mi garganta suena rara. No, lo despedimos. Mire cómo lo despide el señor Marcelo Nelly. Mire. Así recupera las cuerdas vocales. Le mando un abrazo, presidente. Es más, le digo, es el tema Let's Spend the Night Together, o sea, pasemos la noche juntos. Es un tema que está en el disco Entre Botones del año 1967 y la versión que está sonando es la versión de Aún en Vivo de 1982 y que le da nombre a la gira de 1982 que se llama Let's Spend the Night Together. Escúcheme, presidente, le volvió la voz. Habló de este tema de los Rolling y le volvió la voz. No, es que agarré y ahí me traiciona la pasión. Pasemos la noche juntos. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo gigante. Muy bien, gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.